Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos aquí para conectarnos a Jesús por medio de la vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora la conexión. Oramos por Dios por estar los hijos. Oramos por Dios porque todo lo que hagamos sea de acuerdo a su voluntad. Oramos por Dios para que usted sea elija toda la programación que el día de hoy. Por Jesús. Amén. Conectados a Jesús por la Biblia, comenzamos con la Biblia. Levíticos 23. Escuchen. Levítico capítulo 23. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella,
ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, A los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. A continuación, vamos con la explicación de este capítulo por los expertos, nuestros hermanos de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Escuchemos.
refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Del capítulo 23 de Levíticos queremos aprender y conocer los 7 sábados ceremoniales. Versículos 1 y 2. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Estos primeros 2 versículos son la primera introducción en la que mencionan las fiestas ceremoniales. La primera fiesta es el sábado semanal. Pero para que no se confunda el sábado semanal con los sábados ceremoniales, Moisés hace una segunda introducción con el propósito de hacer la diferencia. Los sábados semanales se reposaba cada 7 días. Sin embargo, los 7 sábados ceremoniales tenían fecha fija y se reposaba cayera en cualquier día. Cuando un sábado ceremonial coincidía con el sábado ceremonial, entonces se le llamaba el Gran Sábado. Ver Juan 19:31. Analicemos brevemente los 7 sábados ceremoniales. Primero, la fiesta de la Pascua. Se celebraba el 14 de Aviv, que era el primer mes del año religioso. La ofrenda era un cordero. Esta fiesta culminaba con la fiesta de los panes sin levadura. El primer y el último día de la fiesta eran sábados ceremoniales. No se podía trabajar. Aquí entonces tenemos 2 sábados ceremoniales. Siguiente sería el Pentecostés. Esta fiesta se realizaba 50 días después de la gavilla mecida, para agradecer por la abundante cosecha. Se ofrecían diversos animales en gratitud. Era santa convocación, no se hacía ninguna obra servil. Le seguía la fiesta de las trompetas. Era el primer día del 7º mes. Se tocaban las trompetas en todo Israel para anunciarles que debían entrar en preparación para el día de expiación. En ese día no se hacía ninguna obra servil. El siguiente sábado era el día de la expiación. Era la fiesta religiosa más importante del año y se le realizaba el 10º día del 7º mes. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario. No se hacía ninguna obra. Finalmente tenemos la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Se celebraba del 15 al 21 del 7º mes. El primero y el 8º día eran días de reposo, es decir, los últimos 2 sábados. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Consejos para la Iglesia, página 541. Cristo se hallaba en el punto de transición entre 2 sistemas y sus 2 grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias. Oremos. Padre eterno, te agradecemos porque las grandes lecciones del santuario que estamos aprendiendo, vemos que los sábados ceremoniales servían para apreciar mejor el plan de salvación. Ayúdanos a entenderlos y a vivirlos. Por Jesús. Amén. Te invito a leer para el día de mañana Levítico capítulo número 24. Hemos A continuación, seguimos con Cristo en su santuario. Hoy vamos a ver la profecía más larga de la Biblia. Escuchemos. La profecía de Daniel 8:14. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo de la segunda venida
era la de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes. Entonces será purificado el santuario. Siguiendo la regla de hacer que la escritura se interprete a sí misma, Miller aprendió que un día en la profecía simbólica representa un año. Vio que el período de 2300 días proféticos o años literales se extendería más allá del fin de la dispensación judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de esa dispensación. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario, y por tanto dedujo que la purificación del santuario, predicha en Daniel 8:14, representaba la purificación de la tierra con fuego en la segunda venida de Cristo. Llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el preciso punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Miller siguió escudriñando las profecías con más empeño y fervor que nunca, dedicando noches y días enteros al estudio de lo que resultaba entonces de tan inmensa importancia y absorbente interés. En el capítulo 8 de Daniel no pudo encontrar algún indicio para el punto de partida de los 2300 días. Aunque se le mandó que hiciera entender la visión a Daniel, el ángel Gabriel solo le dio una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más, y el ángel lo dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días. Dice, estaba asombrado de la visión, mas no hubo quien la explicase. Sin embargo, Dios había mandado a su mensajero: haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser cumplida. En obediencia a ella, el ángel poco tiempo después volvió a Daniel y le dijo: ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcance inteligencia de la visión. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el período de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, al reanudar su explicación, se espacía en la cuestión del tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El ángel había sido enviado a Daniel con el propósito expreso de que le explicara el punto que había fallado en entender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente cortadas de. El ángel declara que las 70 semanas, que representaban 490 años, debían ser cortadas de, por pertenecer especialmente a los judíos. Pero, ¿de dónde fueron cortadas? Como los 2300 días son el único período de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el período del que fueron cortadas las 70 semanas. Por tanto, las 70 semanas deben formar parte de los 2300 días, y ambos períodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas
datan de la salida del edicto para reedificar Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de ese edicto, entonces queda fijado el punto de partida del gran período de los 2300 días. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, versos 12 al 26. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. Estos tres reyes, al expedir, reafirmar y completar el decreto, lo pusieron en la perfección requerida por la profecía, para que marcase el comienzo de los 2300 años. Al tomar el año 457 a.C., el tiempo cuando el decreto fue completado, como fecha de la orden, se vio que se había cumplido cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas o 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del 457 a.C. A partir de esta fecha, los 483 años se extienden hasta el otoño del 27 después de Cristo. Entonces fue cuando se cumplió esta profecía. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan el Bautista y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y el mismo Salvador declara: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: «El tiempo se ha cumplido». Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del período concedido especialmente a los judíos. Durante ese tiempo, que se extendió del año 27 al año 34 después de Cristo, Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: «Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3,5 años después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y las oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judío, la nación selló su rechazo del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los seguidores de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, ya no más limitado al pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de Cesarea, el piadoso Cornelio, y el ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo,
fue comisionado para llevar las alegres nuevas lejos a los gentiles. Hasta aquí, cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente, y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 después de Cristo. Al partir de esta fecha, no es difícil encontrar el final de los 2300 días. Las 70 semanas, o 490 días, cortadas de los 2300 días, dejan 1810 días. Concluidos los 490 días, quedarían aún por cumplirse los 1810 días. Al contar desde el 34 después de Cristo, los 1810 años llegan al año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de ese gran período profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaría en la segunda venida de Cristo, quedó establecida definitivamente. Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2300 días terminarían en la primavera de 1844, mientras que la profecía señala al otoño de ese año. La equivocación en este punto fue causa de chasco y perplejidad para los que habían fijado para la primavera de dicho año el tiempo de la venida del Señor. Pero esto no afectó en lo más mínimo la fuerza del argumento, que demuestra que los 2300 días terminaron en el año 1844, y que el gran acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse entonces. El deber de comunicarlo a otros. Al empezar a estudiar las Escrituras como lo hizo, para probar que son una revelación de Dios, Muy bien, mis hermanos. Muy bien, mis hermanos. Vamos entonces con ser semejante a Jesús. Es un devocional y debe ser nuestra meta, ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos aquí en Ser semejantes a Jesús. Nuestro tema para hoy, en el sexto día, preparación para el sábado. Éxodo 16:23 dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. En el sexto día se encontró que había sido depositada una doble cantidad de maná, y el pueblo recogió 2 gomeres por persona. Cuando los jefes vieron lo que estaban haciendo, inmediatamente hicieron saber a Moisés esa aparente violación de sus instrucciones, pero su contestación fue, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Éxodo 16:23. Así lo hicieron, y vieron que no se echó a perder. Y Moisés dijo, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Éxodo 16:25. El Señor no es menos exigente ahora en cuanto a su sábado de lo que fue cuando dio estas instrucciones especiales a los hijos de Israel. Ordenó que cocieran lo que tenían que cocer y cocinar, es decir, hervir, lo que tenían que cocinar en el día sexto de preparación para el descanso del sábado,
Los que descuidan hacer una preparación adecuada en el sexto día para el sábado, violan el cuarto mandamiento y son transgresores de la ley de Dios. En sus instrucciones a los israelitas, Dios les prohibió que cocieran y cocinaran en sábado. Esa prohibición debería ser considerada por todos los observadores del sábado como un mandato solemne de Jehová para ellos. De esta manera, el Señor guardaría a su pueblo de comer con exceso el sábado, día que puso aparte para la meditación y la adoración sagradas. Dios manifestó su gran cuidado y amor por su pueblo al enviarles pan del cielo. Todos ellos comieron pan de ángeles, Salmo 78:25, es decir, pan que le proveyeron los ángeles. Después que fueron provistos con tal abundancia de alimentos, se avergonzaron de su incredulidad y sus murmuraciones y prometieron confiar en el Señor para el futuro. The Signs of the Times, 15 de abril de 1880. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Muy bien, mis hermanos. Es así como llegamos al repaso de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. En este repaso para hoy recordemos que la pregunta es, ¿quién te define a ti? Es la pregunta de las 3 semanas. Esta semana estuvimos viendo la parábola del hijo pródigo y estamos viendo esta parábola para conocernos a nosotros mismos. El concepto clave o el versículo clave de esta semana fue Salmo 34:18, que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El concepto clave de esta semana, reconocer nuestra condición. El primer paso para que podamos disfrutar del gozo de ser salvos en Cristo consiste en reconocer nuestra condición de seres humanos pecadores. Precisamente, esa actitud humilde constituye la garantía de nuestra exaltación. Después de aproximadamente una década de encarcelamiento en la antigua Unión Soviética, recordemos lo que dijo el novelista premio Nobel Alexander Solzhenitsyn. Yo ruso no sé. Él dijo: cárcel, bendita eres por haber sido mi vida. Charles Colson, un famoso escritor cristiano, también citó las palabras de Alexander: cárcel, bendita eres por ser parte de mi vida, pues únicamente cuando mis propias fuerzas terrenales fueron derribadas es que pude entender cuál era ese poder y cómo me había impactado y lo mucho que había impactado en otros a través de mí. Queridos hermanos, cuando el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto, recién pudo entender lo que significa ser portador del evangelio. Cuando caemos en crisis, recién podemos entender qué nos pide el Señor. Nuestro testimonio para esta semana nos dice:
Martín disfrutaba de una buena posición económica antes de que el descalabro financiero sacudiera los cimientos de su país. Tenía 17 contratos para llevarlos a cabo en un periodo de 2 años, cuando de repente todos fueron cancelados o postergados. El banco con el que hacía negocios quebró. Su fondo de jubilación colapsó. Todo empezó a derrumbarse. Y yo no podía hacer nada, comentó más tarde. Me sentía completamente hundido. Enfermé del estómago. Todo aquello por lo que había sacrificado durante tantos años se me escurrió de las manos, como quien echa agua en tu mano. Fue en esta situación cuando un miembro de la Iglesia Adventista le regaló varios ejemplares de nuestros libros. Martín los leyó y por sí mismo decidió asistir a la iglesia. Yo diría que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajó en él. Dice Martín, comencé a conocer a Dios. El único que muestra quién es Dios es el Espíritu Santo. Dice, había pasado bastante tiempo desde que Martín había reflexionado seriamente en cuanto a su vida espiritual. Se hizo miembro de la escuela sabática y de un grupo de estudio bíblico. Poco tiempo después, llegó a ser miembro de la Iglesia Adventista. Martín ha preparado y enviado más de 500 propuestas de negocio. Su camión está listo para salir a trabajar en cualquier momento. Él dice, estoy a la espera de que el Señor me señale un proyecto que Él desea que yo realice. Me sorprende la paz que siento. ¿Qué sucederá si los contratos y el dinero comienzan a llegar de nuevo? La cima de la montaña es un lugar resbaladizo, pero yo permaneceré del lado del Señor siempre. Siempre que hablo con Dios, le digo, Señor, ayúdame hoy. Quizá llegue también el momento cuando Martín pueda decir, Señor, gracias por la crisis financiera, porque mediante ella entraste en mi vida. Hoy día muchos de nosotros tenemos una frase como la de Martín. Señor, gracias por la pandemia, porque si no hubiese sido por ella, no hubiese conectado a Jesús como estamos hoy conectados. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Hoy día de preparación. Oramos, buen Dios, por los privados de libertad. Oramos, buen Dios, por los enfermos, la lista que tenemos de enfermos. Oramos, buen Dios, también por la situación en Ucrania. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos mantener la cadena de oración en el plan 777. Para que estos hermanos y amigos que están en una situación difícil puedan, Señor, tener paz. Ayúdanos, oh Dios, a depender de la oración. Ayúdanos, oh Dios, a involucrarte en todos nuestros planes, para que ya no sean nuestros planes, sino sean tus planes
rompiendo nosotros nuestra agenda y aceptando la suya, Señor. Oramos, buen Dios, por los miembros de la iglesia, de tu iglesia a nivel mundial. Sí, tu iglesia, Señor. Tú has dicho en tu palabra que tienes hijos esparcidos en el mundo, en todos los rediles. Por eso sabemos que tu iglesia es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. La mayoría de los que habrán de ser salvos, dice la pluma inspirada, aún no están en la fila del Señor. Bendito Dios. Ayúdanos, oh Dios, a entender y a comprender que tú estás al control de las cosas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras nos preparamos para la lección de escuela sabática regular, quisiera invitarles a obtener el libro Cristo en el Santuario, aunque sea de manera virtual, descárguelo. Este capítulo que estamos viendo, capítulo 4, tiene la mejor y más brillante explicación que en 42 años en la Iglesia de Cristo del Séptimo Día he podido conocer. Por favor, descargue Cristo en el Santuario. Conozcan la profecía, la explicación correcta de las 2300 tardes y mañanas, como debe conocerla todo hijo de Dios. No invente, no le agrega lo que ya está. Vaya al capítulo 4 de Cristo en su santuario. Por otro lado, también quisiera motivarlos a solicitar, ya sea a su agencia de publicación más cercana, el segundo tomo de la guía de estudio de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, titulado Crecer en Jesús. Yo tengo ya hace como 7, 8 años un grupo, un bloque que por pedir de los 4 tomos, 4 cartillas para nuevos creyentes. Y si usted no logra conseguirla por medio de su agencia, nosotros se la podemos hacer llegar de manera gratuita. Estamos en la 6ª semana ya. Mañana vamos a hacer un resumen completo de la 6ª semana. Pero me gustaría que usted nos acompañara de manera virtual a partir de la 7ª semana, cuyo título es Crecer en un contexto de amor y gracia. Con este 7ª lección terminaremos el concepto que estamos tratando de definir sobre quién te define. ¿A quién estás mirando?
Muy bien. Nuestro tiempo ha terminado. Vamos a ver si nos conectamos con la lección de escuela sabática regular que está pues a cargo, como todos los días, de mi querida esposa Rosita. Ya te oí, todos te oímos. Dice que ya viene. Bien, mientras tanto saludamos a la hermana Leonor y al combo Ashton. Saludamos también a mi hija Arileida y al combo Arboleda. También saludamos a los que están en la plataforma de Restream. Allá están Facebook, YouTube, Twist, Link, no, Like. Dele. Yo llamo a Yari o llamo a la hermana Nelly. La hermana Leonor nos está saludando. Buen día, hermano. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Buenos días, sí? Hermano. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a pedirle a la hermana Leonor que tenga la oración para esta parte. Jesús, gracias por el día que nos has dado, Señor, porque nos tienes con vida, Señor, porque nos guardas y nos cuidas, por este día que nos diste, porque siempre nos ayudas, Señor, y nos ayudaste a levantarnos, Señor. Cuídanos y guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Moisés. Ruth. Ruth. Ah, perdón. Ruth, gracias, Ruth. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Me alegro. Bueno, ya los dejo con Rosita. Ya está conectada. Muy bien. Nosotros nos vemos mañana, cuando continuaremos con nuestro interesante estudio. El Señor les bendiga. Quedan ustedes con mi querida esposa Rosita de Moreno. Amor, el tiempo es tuyo. Muy buenos días. Quería confirmar si tuvieron la oración para la Ya. ¿Sí la tuvieron? Sí. Ah, excelente. Estamos bien. Entonces estamos listos para iniciar el repaso de la lección de escuela sabática. Muy buenos días tengan todos. Por acá ha sido un día de lluvia, pero un día de bendición del Señor. Hoy es viernes y como dice Arisleida, el cuerpo lo sabe. Así que vamos a conectarnos directamente con la lección de escuela sabática. Vamos a compartir pantalla y vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, que hoy podamos iniciar con buen pie en preparación para recibir las bendiciones, las lluvias de bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en su día santo. Así que hagamos solo aquello que es necesario para prepararnos espiritual, físicamente, para recibir esa lluvia que el Espíritu Santo nos quiere dar. Y estas son las horas cruciales en que nosotros nos preparamos para el día del Señor, porque espiritualmente debemos estar preparándonos durante la semana, físicamente también. Y en la medida en que hayamos hecho poquito a poquito cada día de esta semana, hoy debe ser un día liviano, un día que de repente solamente pues cocinamos aquello que es para sábado y no nos recarguemos de tantas cosas que queremos entonces hacer y cubrir y que entonces llegan las horas de sábado y estamos totalmente cansados y agotados. Preparémonos para recibir la lluvia de bendiciones que el Señor tiene para nosotros, que podamos
permitir que el Espíritu Santo renueve su imagen, la semejanza con la cual fuimos creados. Disculpen, pero acabo de recordar lo que no quería recordar. Cómo el enemigo atrapó a un joven cantante cristiano y lo ha vuelto un desastre. Anoche me di cuenta de ello y me pesa en el corazón ver cómo un joven, un niño que creció en la fe, que Dios lo estaba utilizando para traer tantas y tantas almas a su redil, y de repente ahora está irreconocible. Pero sabemos que si el hijo pródigo eventualmente volvió en sí y regresó a la casa de su padre, ojalá que este niño pueda regresar en sí, regresar de vuelta a la casa de su padre antes de que se dé la sentencia de que el que sea sucio, y el que sea limpio, sea limpio. Me pesa en el corazón, pero oremos por todos nuestros jóvenes, especialmente aquellos que han nacido en la fe, que se sienten tan atraídos por las luces del mundo, que no caigan en las trampas que Satanás les pone y que puedan mantenerse en relación con Cristo. Y eso es lo que pasa. Muchos de estos cantantes no dedican tiempo a su relación con Dios, descuidan lo vital, lo más importante, por estar haciendo supuestamente la obra de Dios, cantando conciertos de aquí y allá. Y cuando el enemigo los ataca, la armadura no está y los dardos del enemigo hacen su efecto. Oremos por nuestros jóvenes para que puedan resistir las acechanzas del enemigo. Y bueno, vamos a ir a la lección de escuela sabática, sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros y va a dirigirnos como lo ha hecho en el pasado. Estamos estudiando el libro de Génesis, el libro de nuestros principios, y al estudiar el libro de los principios nos damos cuenta de que al conocer nuestro origen, al conocer de dónde venimos, nos ayuda a comprender la trama, la guerra que hay entre el bien y el mal, y entender cuál es nuestro lugar, qué decisiones debemos tomar al ver esta controversia, esta guerra entre el bien y el mal. Y es necesario que al estar viendo esta guerra nos demos cuenta de que no somos espectadores, no somos meros espectadores, somos lamentablemente parte de esta guerra, somos la parte central de esta guerra, porque cada uno de los dos bandos está buscando atraernos a su lado. Y en la medida en que tú identifiques al ganador de esta guerra, te darás cuenta de que vale la pena unirse al ganador y no estar del lado del que ya perdió la guerra. Así que el libro de Génesis pone todo en contexto y hemos estado estudiando esta lección, hemos estado aprendiendo a caminar mejor con nuestro amante hermanito menor, Cristo Jesús, que es el Señor de la creación. Hemos visto el versículo de memoria en donde Abraham, por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y que nosotros recordemos que tenemos una herencia inconmovible. La estudiamos el trimestre pasado al ver la epístola a los hebreos, y hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesús para recibir ese reino inconmovible como herencia. Y a pesar de que hemos salido y estamos peregrinando en este mundo, debemos recordar que este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar, nuestra ciudadanía debe estar en el cielo. Y si estás anotado en el libro de la vida,
ya tienes tu pasaporte listo. Procura que tu nombre permanezca en el libro de la vida. No permitas que nada ni nadie nos separe del gran amor que tiene Dios para con nosotros, en donde permitió que su Hijo muriera en una cruz que no era de Él. La cruz era tuya y era mía. Y Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ocupar un lugar al lado de Él en su trono. No desperdiciemos esa oportunidad. Permitamos que el Espíritu Santo restaure su imagen y su semejanza en nosotros, para que cuando Jesús venga por segunda vez, podamos estar listos para heredar este reino inconmovible que el Señor va a preparar para cada uno de nosotros. Y estamos viendo las raíces de Abraham. Hemos visto durante la semana cuáles fueron sus raíces, de dónde vino, que salió de Ur de los Caldeos, de Babilonia. Vimos la tentación que tuvo en Egipto, en donde dijo que su esposa era su hermana, y acarrió toda una serie de circunstancias. Luego vimos cómo por las bendiciones que Dios le dio a Abraham y también a Lot, su sobrino, tuvieron que separarse porque eran tantas las riquezas que tenían que no se daban abasto para compartir la tierra. Vimos cómo Lot decidió acercarse mucho a Sodoma y lamentablemente quedó inmerso como prisionero en un conflicto bélico que se dio en ese lugar. Vimos cómo Abraham tuvo que ir a rescatar a su sobrino, y al traer de vuelta a su sobrino a su hogar, a la tierra donde estaba, se encontró con Melquisedec, el sacerdote, y en agradecimiento por lo que Dios había hecho, le dio los diezmos de todo lo que había obtenido en la guerra. Así que hemos visto todo esto y vamos a cerrar el día de hoy con un resumen de los aspectos más importantes. Y esto está reflejado, valga la redundancia, en el devocional Reflejemos a Jesús, página 197, que nos dice: la iglesia de Cristo ha de ser una bendición y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. Siempre recuerdo la escena de la alimentación de los 5,000, como un niño con su merienda, 2 panes y unos pececillos, le entregó todo lo que tenía a Jesús. Él pudo haber dicho: disculpa Jesús, pero esto es lo único que tengo, fue lo que mi mamá me dio, no te lo puedo dar, además, para quedártelo, si aquí somos tantos que esto no va a alcanzar para darle de comer a todos. Pero no lo hizo así, confió, tuvo fe y entregó todo, absolutamente toda su merienda, en las manos de Jesús. Y cuando tú te entregas por completo en las manos de Jesús, el Señor te bendice. Pero esa bendición no es para que tú te la quedes egoístamente, es para que tú la puedas compartir con los demás, para que tú también puedas bendecir a otros. Así que sea poco con lo cual el Señor nos bendice, o sea mucho, compartamos las bendiciones. Para eso el Señor nos ha puesto en su iglesia, para eso ha formado su iglesia, un ejército de hombres y mujeres bendecidos por Él, para ser un conducto de bendición a todas las demás personas. Así que el propósito de Dios al escoger un pueblo no fue solo para adoptarlo como sus hijos e hijas, sino para que por medio de ellos pudiera dar al mundo los beneficios de la iluminación divina. Nosotros fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable, para que a través de nosotros la luz de Cristo pueda brillar a todo el que se encuentra con nosotros. Y es por eso que Efesios 1:5 nos recuerda que en amor el Señor nos ha predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Somos hijos adoptivos, no somos los hijos originales como los hebreos,
Somos hijos adoptivos a través de nuestro gran amante, Salvador Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Y por eso, a todos los que hemos recibido a Jesús, a los que creemos en su nombre, Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Saber que el Señor, a través de su sacrificio, abrió la puerta para que nosotros, que no somos hebreos, podamos ser adoptados, injertados en la vida original, porque Cristo es la vid. Y a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él abrió las puertas, quitó, derrumbó los muros de separación para que todos aquellos que, designados como gentiles, pudiésemos también optar por ser salvos en el gran reino de Dios. Así que aprovechemos esa puerta abierta que el Señor tiene para nosotros. Y cuando el Señor escogió a Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser intermediario de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar para todas las naciones. Y si recordamos la bendición que Dios le dio a Abraham, le dijo que a través de él iba a bendecir a todas las naciones. Así que a través de Abraham vino Cristo, y a través de su descendencia, todos nosotros que formamos parte de todas las demás naciones, tenemos la oportunidad de recibir las bendiciones que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Y ¿saben lo que me llamó la atención? Que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿A ti te gustaría ser llamado amigo o amiga de Dios? Bueno, si crees que Dios es Dios, si crees que Él existe, si crees que Él envió a su Hijo para que en vez de que tú murieras conforme a la sentencia que se dio en el Edén, que se le dijo a Adán, que si él comía del fruto prohibido, moriría, pero no murió, porque Dios en su lugar permitió que Jesús muriera. Y así mismo es con nosotros. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede decir que yo merezco la vida eterna. Si creemos que Jesús tomó nuestro lugar y creemos que Él abrió las puertas para que podamos ser salvos y no cumplir esa sentencia de muerte, entonces tu fe será contado por justicia y también serás llamado amigo de Dios. Y yo quiero que Jesús no solamente sea mi amigo, sino que también sea mi hermano mayor, sea mi sumo sacerdote. Hemos visto tantas figuras de Jesús a lo largo de estos estudios. Yo me quedo con que Él sea mi hermanito, que sea mi hermano, que sea aquel que me guíe a la vida eterna, que sea aquel que me agarre de la mano, que me abrace cuando el enemigo quiera entorpecerme, quiera golpearme, que me abrace, que me cubra con sus alas y me proteja del maligno, que sea aquel que a través de su sabiduría, su conocimiento, me guíe a toda verdad y me guíe a puerto seguro. Ese es mi hermanito mayor y espero que tú lo llegues a conocer a través de su palabra. Te invito a estudiar la Biblia, te invito a estudiar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es mi libro preferido, es el libro del amor. Y si tú te dejas atrapar por el amor de Dios, créeme, serás bendito y serás contado como un amigo de Dios. Y sigue diciendo la cita de Reflejemos a Jesús. Nosotros hemos de ser, bueno, Abraham había de ser una luz en las tinieblas morales que le rodeaban. Cuando Dios bendice a sus hijos con luz y verdad, no es solo para que puedan tener el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes los rodean. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como dice Primera de Pedro 2:9, nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamemos las virtudes,
las obras maravillosas de aquel que nos ha llamado de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. De eso se trata. Cuando tú sales de las tinieblas y finalmente puedes ver todo lo que el enemigo con la ceguera espiritual y con su oscuridad no nos permitía ver. Entonces tú quieres mostrarle a los demás, oye, sal de las tinieblas, porque cuando sales de las tinieblas puedes ver lo que Jesús ha hecho por ti, puedes ver todo lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando salimos de las tinieblas podemos iluminar espiritualmente a quienes nos rodean. Y el Señor nos invita a que seamos la luz del mundo, que alumbre nuestra luz, pero como una luna, porque Jesús es el sol de justicia y la luna refleja la luz del sol. Así que si tú aceptas el llamado como aceptó Abraham de ser la luna que refleje la luz del sol, entonces así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. De eso se trata, de iluminar espiritualmente a todos los que nos rodean. También se nos ha llamado a que seamos la sal de la tierra. Y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no es solo para su propia preservación, sino para que puedan ser instrumentos de preservación de los demás. Así que nosotros salimos de las tinieblas, el Espíritu Santo nos trajo fuera de las tinieblas a la luz admirable de Jesús, y al estar ahora en luz y reflejar esa luz, también preservamos el conocimiento a través de la sal, porque la sal preserva tu vida espiritual. Así que permite que el Señor te siga preservando, conectado a la vida, conectado a su luz, y que a través de esa luz que fluye de nuestro Padre Celestial también se pueda preservar el conocimiento de nuestro amante y hermanito mayor Cristo Jesús a través de la sal. Porque la sal, si se desvanece, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Así que es necesario que permanezcamos saladitos con el conocimiento y la verdad que el Señor nos ha dado. Y nos invita también el Señor diciendo, ¿brilla usted como piedra viva en el edificio de Dios? Es una pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer. ¿Acaso brillas? No tendremos la genuina religión a menos que ésta ejerza una influencia controladora sobre nosotros en cada transacción comercial. Y eso me llama la atención. Hay veces nosotros separamos nuestra vida espiritual de nuestra vida aquí en la tierra, como que el espíritu está allá y nosotros estamos acá. O solamente soy cristiano cuando voy a la iglesia. Eso no es lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide que seamos piedras vivas dentro del edificio de Dios. Otra de esas analogías que el Señor nos permite ver en su palabra. Y al permitir que nosotros seamos parte de la iglesia de Cristo, parte de su estructura, entonces vamos a ejercer una influencia, y esperemos que sea positiva, a todos los que nos rodean. Una influencia que trasciende, porque nosotros influenciamos a los que nos rodean, y los demás que nos observan, así como los criados observaban a Abraham cuando estaba en diferentes situaciones y aprendían a tener fe en el Dios de Abraham. Asimismo, las personas, al ver que nosotros tenemos una relación viva con nuestro Padre Celestial y a través de las pruebas que se nos presentan nos mantenemos firmes, inconmovibles sobre la roca que es Cristo Jesús. Y cuando eso pasa, ejercemos una influencia positiva sobre todos aquellos que nos rodean. Seamos fieles en todo aspecto, en toda transacción comercial, en todo nuestro ser. Reflejemos a Jesús. Y si nosotros, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, también ofreceremos sacrificios espirituales que son aceptables a Dios,
por medio de Jesucristo. Y terminamos nuestra cita de hoy diciendo, debemos tener piedad práctica. Nuestra religión, nuestra fe debe verse reflejada en nuestras acciones, deben estar entretejidas en nuestra vida. Nuestra fe debe ser nuestro estilo de vida, no debe ser un vestido que me pongo hoy y me quito mañana. Jesús debe vivir en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, se refleja en todo lo que pienso, en todo lo que hago, en todo aspecto de mi vida. Debemos poseer esa gracia que transforma nuestros corazones. Y cuando Cristo transforma, pasaremos por una metamorfosis espiritual en donde dejaremos de ser orugas horribles y llegaremos a ser preciosas mariposas. Porque lo que hace Jesús es quitarnos ese corazón de piedra egoísta y nos pone un corazón capaz de amarlo a Él y de amar a todo lo que nos rodea. De eso se trata la metamorfosis espiritual. Así que cuando pasamos por esa metamorfosis, habrá menos del yo y más de Jesús. Nuestra fe se verá reflejada en nuestras acciones. Visitaremos a los huérfanos, a las viudas, y como dice Mateo, también visitaremos a los que están privados de libertad, visitaremos a los enfermos. Nuestra fe se verá reflejada en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque hemos sido crucificados con Cristo y ya no vive el yo egoísta, sino que vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en el cuerpo, lo vivimos por la fe, al igual que Abraham, que fue llamado y creyó. Todos viviremos por la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Te invito hoy a hacer una entrega total a nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor, realmente, como oramos esta mañana, no somos dignos, Señor. No hay nada en nosotros que podamos decir, bueno, yo soy buena y por eso merezco la vida eterna. No hay nada bueno en nosotros. Todos nos hemos apartado, nos hemos descarriado como aquel joven cristiano. Hemos perdido de vista el gran amor de nuestro Padre Celestial y por ello el yo todavía permanece en el trono que realmente Jesús debiera ocupar. Señor, destrona el yo. El yo solamente nos conduce a la muerte eterna. Y tu Santo Espíritu lo destrone y que finalmente Jesús pueda ocupar el trono de nuestra vida, que pueda ser aquel que nos creó, que aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, sea la razón por la cual nosotros querramos vivir por Él, que hagamos una entrega total a Él, porque eso le complace. Hagamos feliz a Jesús, que Él sienta que su sacrificio en la cruz no haya sido en vano por cada uno de nosotros, y que por gratitud a todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que ha de hacer por nosotros en el futuro, podamos entregarnos y decirle, Señor, toma nuestra vida, que no es nuestra. Tú la compraste muriendo en la cruz del Calvario. Y que a partir de hoy podamos ser un instrumento, una vasija de barro, que tú puedas moldear a tu imagen y semejanza, que puedas restaurar tu imagen en nosotros, pero que a la vez, al llenar esta vasija de bendición, podamos ir a todo lo que nos rodea y compartir esas bendiciones, vaciar todas esas bendiciones para que otros también
puedan ser llenados de tu bendición y al tener la vasija vacía nuevamente, podamos ir a ti nuevamente, Señor, y ser llenados de tu Espíritu. Que eso sea una realidad en nuestras vidas. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y tengan un feliz día de preparación. Muy bien, mis queridos hermanos. Eso es todo por el día de hoy. No nos queda tiempo para más. Hoy no hay camino a Cristo. Nos vemos mañana con la lección de escuela sabática, el repaso de la lección de escuela sabática. Ambas lecciones de escuela sabática, el año bíblico. Así es que el Señor me los bendiga a todos. Recuerden, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Conectados con Jesús por la Biblia, todos rumbo al cielo. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana.